que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que la ciencia hoy se está aumentando más y más y más? Si tu respuesta es sí, entonces puede ser que estemos ya viviendo los últimos tiempos. Y si estamos viviendo los últimos tiempos y la ciencia aún sigue en aumento, entonces la ciencia no se ha terminado. Por consiguiente, si la ciencia no se ha terminado, nos ha terminado la profecía y nos han terminado el don de lenguas. Las lenguas espirituales son para tú comunicarte con Dios. Cuando tú estás hablando en lenguas, le estás hablando a Dios, no a una persona. Estás en oración, estás en alabanza, estás en una comunicación directa con Dios. Comienza a pedirle a Dios que desate sobre ti los dones y vuélvete un hombre de espíritu, un hombre que sigue la verdad, un hombre que busca de Dios, un hombre que busca de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. La semana pasada pudimos ver el poder del Espíritu Santo de Dios. Cómo nuestro Padre Celestial nos cumplió esa promesa divina de enviarnos el Espíritu de poder, el Espíritu de verdad, que ahora mora con nosotros. Se manifestó en ese día de Pentecostés ante todos los apóstoles. Y dice que simplemente bajó como una ráfaga de viento y se manifestó como en lenguas en forma de fuego y se posó sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Ese día partó la historia completamente de la humanidad. Porque ya no estábamos con Jesucristo, sino que estábamos ya en la presencia del mismo Espíritu Santo de Dios. Y les recuerdo que Jesús dijo claramente, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Consolador. Y el Consolador está contigo, está con nosotros cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. Cuando abrimos nuestro corazón, le decimos, Espíritu Santo de Dios, ven, mora en nosotros. Hoy quiero continuar con la escritura, con la enseñanza que hice la semana pasada. Hay muchas personas que no quieren reconocer y niegan que los dones del Espíritu Santo de Dios siguen activos aún en el tiempo de nosotros. Muchos dicen que cesó después de los apóstoles, pero la Escritura no dice cuándo exactamente tenía que cesar y se basan en algunas cosas que verdaderamente no tienen un fundamento bíblico. Y la semana pasada expliqué dos puntos importantes. Es necesario que revises esa prédica la semana pasada. Y hoy quiero seguir con mi tercer punto. Quiero llevarte al libro de 1 Corintios, capítulo 13, el versículo 8. Y dice lo siguiente. Este es Pablo hablando, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y este versículo que te voy a leer es un versículo que muchas personas han usado lo han usado para formar una doctrina de que el don de lenguas ya no existe, que el don de profecía no existe. Dice lo siguiente: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Es claro lo que dice la Escritura. En algún momento va a cesar la profecía, las lenguas y la ciencia. En algún momento. Pero el amor nunca cesará. Es el amor perfecto de Dios, el amor con el que nos creó, el amor con el que hoy vivimos y el amor con el cual nosotros existiremos por toda
una eternidad. El amor de Dios jamás se acabará. Primero se acaba tu amor que el de Dios. Así que tú puedes contar de que siempre tienes contigo el amor de Dios. Pero volviendo a la escritura aquí, dice claramente que la ciencia se acabarán las lenguas, se acabarán las profecías. ¿Cuándo? Cuando llegue lo perfecto. Y lo hablé la semana pasada, que cuando llegue lo perfecto es Jesús. Cuando nos encontremos con Jesús, en ese momento se acabará todo. Pero aquí habla de cuando se acabe la ciencia, entonces la profecía también se acabará y las lenguas también se acabarán. Mi pregunta para ti es, ¿tú crees que la ciencia ya se acabaron? Porque si se acabó las lenguas, entonces también se tiene que terminar la profecía y la ciencia, el conocimiento, según esta escritura, ¿verdad? Pero hoy tengo para confrontar esta tendencia, digamos, esta enseñanza y esta falsa doctrina de que las lenguas no existen. Tengo una escritura que es contundente para terminar con ese pensamiento. Y eso es para ti de pronto que te han enseñado, que te han dicho de que las lenguas no existen, que las lenguas espirituales estuvieron con los profetas, pero ahora ya no están. Te quiero llevar al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, dice, esta es una profecía que le da Dios a Daniel, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Hasta el tiempo de qué? Del fin, o sea, al fin de todo el tiempo de la humanidad. Dice así, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué quiere decir esta escritura? Que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que la ciencia hoy se está aumentando más y más y más? Si tu respuesta es sí, entonces puede ser que estemos ya viviendo los últimos tiempos. Y si estamos viviendo los últimos tiempos y la ciencia aún sigue en aumento, entonces la ciencia no se ha terminado. Por consiguiente, si la ciencia no se ha terminado, no se ha terminado la profecía y no se han terminado el don de lenguas. Hello, es claro, no lo dice la misma escritura. Las falsas doctrinas se levantan simplemente para que los hijos de Dios se aparten de la enseñanza verdadera, de recibir una instrucción de Dios, algo que es de bien para ti, algo que te va a llevar a experimentar algo sobrenatural con Dios, algo que te va a acercar a Dios. Hoy yo quiero que tú comiences a modificar tu pensamiento y a entender, basado en esta escritura que te acabo de leer y esta explicación que te acabé de dar, de que tú puedes seguir usando la lengua, de que tú las puedes activar. Dice la escritura claramente que cuando tú hablas en lenguas, estás edificándote a ti mismo. No edificas la congregación como tal, a no ser que esas lenguas sean interpretadas. Pero cuando tú interpretas las lenguas, estás edificando a toda una iglesia. Así que las lenguas espirituales son para tú comunicarte con Dios. Cuando tú estás hablando en lenguas, le estás hablando a Dios, no a una persona. Estás en oración, estás en alabanza, estás en una comunicación directa con Dios. Y cuando tú estás haciendo eso, viene revelación, viene un entendimiento. Mira, cuando tú lees las escrituras y no tienes esa revelación, comienza a hablar en lenguas. Y pídele al Espíritu Santo de Dios, en medio de tú estar hablando en lenguas, que te dé la revelación de lo que dice la palabra de Dios. Dios me ha mostrado a mí cosas que yo le he pedido que me muestre, que desconozco, y comienzo a hablar en lenguas. Un tiempo de intimidad con Dios, yo sé claramente que es para hablar directamente con mi Creador.
Y sé que cuando yo hablo en lenguas estoy siendo inspirado por el mismo Espíritu Santo de Dios y estoy conectándome con Dios. Y de repente me llega esa respuesta. De repente Dios me muestra. De repente Dios me da ese entendimiento. De repente Dios me da esa palabra y recibo esa revelación. Es tiempo. Estamos viviendo en los tiempos donde aún más necesitamos de los dones del Espíritu Santo de Dios. Y el hablar en lenguas es algo que te edifica a ti espiritualmente. Cuando tú comienzas a hablar en lenguas y se comienzan a manifestar cosas que hace el Espíritu Santo de Dios, y no estoy hablando solamente de lo que hace el don de lenguas, pero otros dones que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado. El don de profecía, el don de sanidad, el don de milagros, el don de fe, el don de interpretación de lenguas, el don de sanidad. Cuando tú comienzas a actuar en esos dones, entonces las personas que son incrédulas comienzan a ver el mover de Dios a través de ti, comienzan a ver el actuar de Dios, comienzan a ver la acción de Dios y comienzan a arrepentirse y comienzan a llegar a Cristo. Hay un propósito grande, no solamente para edificarte a ti, sino para que otras personas, los que están en la oscuridad, los que son incrédulos, comiencen a creer que hay un Dios, que hay un Rey y que necesitan de esa. Los que necesitan del Padre, que necesitan de Dios. Dice la palabra en el libro de Marcos 16, 17, dice lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creen. En otras palabras, si tú crees en Jesús, si tú te conviertes en un hijo de Dios, si tú eres cristiano, estas señales te van a seguir. Dice la escritura en Marcos 16, hablarán nuevas lenguas. Es la primera que dice, hablarán nuevas lenguas. Acuérdate que el apóstol Pablo dijo muy claramente, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, yo quiero que todos hablen en lenguas. Es Dios hablándote, todos, no solamente algunos. Dios quiere que tú comiences a hablar en lenguas. Porque cuando tú estás hablando en lenguas, no estás hablando con el hombre, estás hablando con Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. Esta misma te va a seguir. Tú simplemente cree y pídele a Dios que te la entregue. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo no sé quién quiere hacer todo esto, pero estas son las señales que siguen a los que creen. ¿A los que creen qué? Que los que creen en Jesucristo, los que lo han aceptado. Si tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, al final vas a tener la oportunidad de poder recibirlo a Él, porque es cuando tú lo recibes que recibes entonces el Espíritu Santo de Dios y estos dones, estos regalos celestiales de reino vienen a ti. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bendito sea mi Dios por los dones espirituales. Un día estaba yo ministrando en un lugar y estaban muchas personas allí y comencé a orar. Y Dios me mostró, en tanto que yo hablaba en lenguas, estaba hablando en lenguas para que Dios me diera revelación, era un nuevo entendimiento y me mostrara. Y me mostró de un joven que había hecho un pacto con el diablo. Y me mostró quién era. Y lo llamé aparte y le pedí que quería orar por él. Y comenzamos a orar. Y yo oré en lenguas. Y en ese momento
le impuse las manos a este hombre y comencé a orar por él. Y lo primero que le pregunté a él fue si él había hecho un pacto demoníaco en su vida. Cuando yo le dije estas palabras a este hombre comenzó a llorar. Y no se aguantó y me dijo, pastor, tengo que mostrarle algo, pero en privado. Y me llevó a un cuartico aparte. Se quitó la camisa y me ha mostrado su espalda. Y en su espalda se había hecho un tatuaje del diablo. Y me dijo, yo hice un pacto con el diablo en mi vida. Ese hombre tembloroso y llorando, pero arrepentido. Hoy lo que te quiero decir a ti es que cuando tú haces caso, cuando tú obedeces la instrucción de Dios, Dios comienza a hablarte, comienza a usarte, comienza a activar en ti algo sobrenatural. Tú necesitas de la presencia de Dios de una forma sobrenatural. El hablar en lenguas es activar esa relación con Dios. Es poder recibir la revelación, el entendimiento, el conocimiento, la guianza del Espíritu Santo de Dios para tu vida. Tú lo necesitas en tu familia. Tú necesitas hablar lenguas para que Dios te revele las cosas que han de venir también. Cuando tú no entiendes algo, el Espíritu Santo de Dios te lo puede mostrar cuando tú comienzas a orar en lenguas. Hay poder cuando tú oras en lenguas. Dice la Escritura en 1 Corintios 14:39. Así que, hermanos, escúchame muy bien. Dice, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Yo te quiero hablar a ti que de repente le has impedido a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo, o que le has hablado a tus propios discípulos, compañeros de la iglesia, no hablen en lenguas. Este versículo te está hablando completamente lo contrario. Aún no hemos llegado al final. Aún no estás cara a cara con Dios. Aún están vigentes las lenguas, la profecía, el don de sanidad, el don de milagros. Todos los dones que Dios nos ha entregado están vigentes. Esos dones son para que tú los uses. Esos dones son para que tú lleves el poder, la gracia, la misericordia, el favor de Dios y lo extiendas a todas las personas que lo necesiten. Tú puedes ser usado por Dios de una forma sobrenatural. Tú deseas ser usado por Dios. Tú necesitas la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios, afirmar tu relación, y hablar en lenguas te va a llevar a otra dimensión y a otra relación con el Padre Celestial. Tú necesitas hablar en lenguas. Te quiero llevar a Lucas 11:13 y con esto quiero terminar. Dice, pues si vosotros siendo malos, escúchame muy bien, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y esta es la respuesta para todos ustedes que han dicho, pero ¿cómo puedo yo recibir el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo puedo activar esos dones del Espíritu Santo de Dios? Pidiéndolo, solamente pidiéndolo. Si tú ya aceptaste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, ya el Espíritu Santo de Dios está en ti, necesitas que se manifieste. El Espíritu Santo de Dios no te va a obligar jamás a tener una relación con Él. Él está esperando que tú seas el primero que dé el paso de decir, Espíritu Santo de Dios, yo te necesito. Espíritu Santo de Dios, ven, toma control de mi vida, guíame. Yo quiero contar contigo, yo te quiero hacer mi mejor amigo. Yo tomé la decisión de hacer al Espíritu Santo de Dios mi mejor amigo. Y decidí tener una relación con Él todos los días de mi vida. Así como yo tengo mi esposa, que hablo con ella todos los días.
Con ella nos contamos las cosas buenas, las cosas malas. Tenemos una relación que no es de cada mes ni de cada domingo, es de todos los días. Así debe ser tu relación con el Espíritu Santo de Dios. Una relación de siempre, que no falte, que esté ahí, que perdure, porque tú te puedes sentir acompañado y respaldado, no por un hombre, te puedes sentir acompañado y respaldado y empoderado por el mismo Espíritu Santo de Dios. Así que comienza a pedirle a Dios que desate sobre ti los dones y vuélvete un hombre de espíritu, un hombre que sigue la verdad, un hombre que busca de Dios, un hombre que busca de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Es tiempo de que comiences una nueva relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos los creen y cuántos lo reciben hoy? Amén. Es una maravilla el tener la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios hoy te ha hablado a tu corazón. Hoy tienes el deseo de acercarte a Él, de recibir a Jesús. Hoy yo te quiero guiar, porque hoy es el día de salvación y te quiero guiar a esa oración que cambia tu eternidad. Simplemente vas a repetir creyendo en tu corazón. Vas a confesar lo que yo te voy a guiar a decir. Padre Celestial, hoy yo acepto a Jesucristo como mi único Señor y mi único Salvador. Le entrego mi vida creyendo que Él fue a la cruz por mí. Me ha perdonado todos mis pecados y hoy tengo derecho a la vida eterna, a mi salvación. Hoy hago a Jesús mi Señor y mi Salvador. Amigo y amiga, felicitaciones. Si tú hiciste esta oración, estoy seguro que tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Así que festejemos. Y hoy también quiero celebrar contigo que estás compartiendo estos mensajes, porque muchos están siendo bendecidos porque tú estás siendo instrumento de Dios. Así que te pido de todo corazón que seas un instrumento que siga la voz de Dios siempre. Comparte estos mensajes y bendigamos a muchos más. Nos vemos el próximo fin de semana, domingo 10:30. Amén.